Amigos de Criptas y Leyendas, hoy les traigo una historia que escuché en uno de mis tantos viajes por los rincones más oscuros y misteriosos de México. Esta es una historia que me contaron en un pequeño pueblo cerca de Guanajuato, un lugar lleno de leyendas y susurros de lo sobrenatural. Les advierto, lo que están a punto de escuchar no es para los débiles de corazón. Esto es la historia de Martín, un hombre que vivía atrapado entre sus sueños y la aterradora realidad que le esperaba. Una historia que aseguran es cierta y que sigue causando escalofríos a quienes la conocen. La llamo la visita inquietante. Martín Ramírez era un hombre sencillo, trabajador de unos 40 y tantos años, que vivía en un pequeño departamento en el centro de Guanajuato. Trabajaba como vigilante nocturno en una antigua fábrica textil, una labor solitaria que le permitía mucho tiempo para pensar. Desde joven, Martín tenía una habilidad peculiar, soñaba con eventos futuros. Al principio, estos sueños eran vagos, como ecos distantes, pero con los años comenzaron a tomar una forma más definida, más precisa. Al principio, no les dio importancia, pero con el tiempo se dio cuenta que estos sueños eran algo más que simples premoniciones. Eran auténticos déjà vus que anunciaban lo que estaba por suceder. No fue hasta una noche de invierno que Martín comprendió el verdadero alcance de su maldición. Aquella noche, Martín se había quedado dormido en su silla de vigilancia. Soñó con un largo pasillo oscuro, iluminado solo por la luz parpadeante de una bombilla en el techo. En el sueño, caminaba lentamente por el pasillo, escuchando un susurro persistente que parecía llamarlo por su nombre. Al final del pasillo, encontró una puerta entreabierta. Al asomarse, vio su propio cuerpo, pálido y frío, tendido en el suelo. Despertó sobresaltado, con el corazón latiendo desbocado. Sabía que debía tener cuidado, pues sus sueños siempre se hacían realidad. A partir de ese día, Martín comenzó a recordar cada detalle de sus sueños, eventos inquietantes y espeluznantes que se iban materializando en su vida diaria. Recordaba la sensación de ser observado, sombras que se movían en su periferia, y sonidos de pasos que no pertenecían a nadie. Una noche, soñó con una figura alta y encapuchada que lo seguía por las calles empedradas de su ciudad. La figura le susurraba al oído cosas incomprensibles, pero llenas de una maldad palpable. Despertó bañado en sudor, con la sensación de que la figura estaba aún en su habitación. Los días siguientes, Martín notó que su salud comenzaba a deteriorarse. Se sentía constantemente cansado. Sus compañeros de trabajo le comentaban que tenía un aspecto enfermizo, con ojeras profundas y una palidez que no era normal. Una noche, mientras caminaba hacia la fábrica, Martín sintió un escalofrío recorrerle la columna. Se giró y a la distancia vio a la figura encapuchada de sus sueños. Aceleró el paso, pero la figura parecía acercarse sin esfuerzo, como si flotara sobre el suelo. Al llegar a la fábrica, cerró la puerta tras de sí y se apoyó en ella, respirando con dificultad. Aquella noche, decidió que no podía seguir así. Se armó de valor y decidió confrontar sus miedos. Tomó una linterna y empezó a explorar cada rincón oscuro de la fábrica. En el sótano, donde la oscuridad era más densa, encontró una puerta que nunca había visto antes. Con manos temblorosas, la abrió y se adentró en una pequeña habitación llena de antiguos artefactos y libros polvorientos. En el centro de la habitación había un espejo antiguo con un marco de madera tallada. Cuando Martín se acercó, vio reflejada la figura encapuchada. El espejo parecía absorber toda la luz de la linterna, envolviendo a Martín en una oscuridad casi tangible. La figura levantó la cabeza y, donde deberían haber estado los ojos, solo había dos profundos abismos de sombras. Martín sintió una fuerza invisible que lo arrastraba hacia el espejo. Trató de resistirse, pero era inútil. Su reflejo en el espejo comenzó a distorsionarse, como si se estuviera convirtiendo en una versión monstruosa de sí mismo. Con un último grito de desesperación, Martín fue arrastrado completamente al espejo, desapareciendo sin dejar rastro. A la mañana siguiente, sus compañeros de trabajo encontraron la fábrica desierta. El único rastro de Martín era su linterna, tirada en el sótano, frente a un espejo roto. Nadie volvió a ver a Martín Ramírez, y la fábrica cerró poco después debido a crecientes inquietudes entre los trabajadores. Con el tiempo, la desaparición de Martín Ramírez se convirtió en una leyenda urbana en Guanajuato. Los residentes del pueblo comenzaron a contar historias sobre el vigilante que fue devorado por un espejo maldito. Se decía que en las noches más oscuras, aquellos que se atrevían a pasar cerca de la antigua fábrica podían escuchar susurros y ver sombras moviéndose en las ventanas rotas. Algunos aseguraban haber visto una sombra encapuchada vagando por las calles. Siempre desaparecían antes de que pudieran acercarse. La leyenda del vigilante desaparecido atrajo a curiosos y cazadores de fantasmas de todas partes, pero ninguno logró desentrañar el misterio. La fábrica, ahora abandonada y en ruinas, se convirtió en un lugar prohibido, en un recordatorio sombrío de que algunas puertas no deben abrirse y que hay misterios que es mejor dejar sin resolver. La historia la escuché por ahí. Creo que le pasó al primo de un amigo. Espero hayan disfrutado de la historia. No olviden compartir y suscribirse a las redes sociales de Criptas y Leyendas. Les deseo buenas noches, si es que pueden dormir.